Saludamos a esta hora a la exministra del Deporte, la doctora María Isabel Urrutia. Doctora María Isabel, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. ¿Ustedes cómo han estado? Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Cómo recibe usted, doctora María Isabel, la determinación del gobierno nacional del presidente Petro de que usted no siga en la cartera del deporte? Lo recibí con tristeza porque venía haciendo mi trabajo bien hecho y lo recibo con tristeza, obviamente, también por el estilo, porque me debieron haber llamado con tiempo y decirme no venga al Consejo de Ministros pero fue el anuncio del presidente solamente. Yo hoy todavía me siento ministra como porque yo no he renunciado. A mí no me han declarado insubsistente, sino solamente fue el anuncio del señor presidente. ¿Va a ir usted a la oficina entonces? Claro, tengo que ir a la oficina y tengo que mirar lo que tengo que hacer, porque igual la responsabilidad la tengo hasta el momento que me llegue un acto administrativo que no me ha llegado, o en el momento que yo tome la decisión de renunciar. ¿Había usted tenido algún inconveniente con el presidente? ¿Una diferencia? ¿Usted anticipaba que esto podía pasar? No, para nada, porque si vamos a decir que porque no hemos estado de acuerdo con algunas cosas, no, yo apoyé los diálogos regionales, hice el trabajo que me correspondía hacer en el ministerio, que fue administrar. Segundo, el tema del fútbol que me encomendó él lo hice, los Juegos Nacionales lo hice, y he venido trabajando en torno a todo lo que concierne. Hoy las federaciones deportivas nunca históricamente les habían entregado a tiempo sus recursos. Hoy todas las federaciones deportivas tienen sus recursos para que lleven sus deportistas a las competencias y todo eso. Entonces, he hecho mi trabajo, estaba haciendo un trabajo de visitar las regiones para sencillamente empezar ya el programa misionales que teníamos y la ampliación de la jornada educativa. Exministra, ya pues por el anuncio del presidente, cuando usted dice la forma, ahí hay un tema de, ustedes dicen que no les avisaron, que no tenían ni idea, la señora Laura Sarabia, secretaria o jefe de gabinete, dice que sí, que ellas les avisaron antes de la locución. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cómo fue esa avisada? ¿Cuándo fue esa avisada de que ya no irían más en el gabinete? ¿Qué explicación hubo? No hubo ninguna explicación. La doctora Laura, efectivamente, cuando yo llegué iba llegando al Palacio de Nariño, me dijo, va a haber una locución. El presidente decidió que ya usted no sigue con nosotros. Yo le dije, doctora, ¿y por qué? Tengo que renunciar. Me dijo, no, él va a hacer la locución y tal. Entonces, sin embargo, él crea el Consejo de Ministros. Y cuando la locución terminó, no puedes pasar a donde están los ministros porque ya el presidente va a hacer la locución. No. Pero no. Pero ¿y en el Consejo de Ministros le dijo algo? No alcancé, no, porque primero fue la locución y ya ahí seguía el Consejo de Ministros. Yo llegué al Consejo de Ministros. Pero a mí antes de eso, no, porque el Consejo de Ministros estaba citado a las 5 de la tarde. Y yo llegué allí, estuve esperando, y cuando fue ella que me dijo eso, y yo pues esperé a ver qué era que pasaba, y bueno, fue cuando la locución y ya yo un momento, doctora María Isabel, perdón, entonces la que le dice a usted unos minutos antes de la locución presidencial es la doctora Laura Sarabia, ¿y cómo se lo comunica? Sí, señor. ¿Cómo se lo comunica? Por teléfono me llama y me dijo que yo estaba ahí en Palacio y todo, ella me llama y me dice que esa era la decisión que el presidente había tomado. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Puedo hablar con el presidente? Me dijo, no, esa es la decisión del presidente. Nomás, eso fue todo. Muy desagradable el episodio. La que no la deja pasar es un edecán, exministra. Sí, señor. Un edecán me dijo, puedes pasar allí. Terrible. Pues una cosa, es triste porque
Yo he estado siempre al lado del doctor Gustavo Petro y sacarlo a uno de esa forma por la puerta de atrás como un ladrón cuando no lo he sido, cuando estaba era conteniendo que no se siguiera robando el ministerio, para mí es triste. Muy triste, sí, terrible. Perdón, William. Sí. Retome, por favor, doctora María Isabel, ¿qué fue lo que pasó con el edecán? ¿Usted iba para dónde y qué le dijo el edecán? No, estaba en la fila de los ministros, pues se supone que si es esto, pues voy a donde están los ministros. Entonces el decano me dice, doctora, no puede pasar porque usted ya no es ministro. Pero yo hoy todavía me siento ministra porque a mí no me han declarado ni insubsistente, sino nomás el anuncio y la llamada que me hizo Laura, y no hay un acto administrativo ni nada. Espero que pues me notifiquen para ver por qué estoy destituida o renunciada o cualquier cosa de esa. O sea, hoy tengo una incertidumbre. Muy feo esto, pues lamentable, ministra. Le quería preguntar, le saludo a William Calderón, le quería preguntar, usted también hizo referencia que lo que aparentemente pretenden es darle ese ministerio como mermelada a los partidos políticos que están apoyando al presidente Petro. ¿Tiene usted evidencia de eso, ministra? ¿Qué es lo que quieren hacer con ese ministerio? No, pues no sé, me imagino porque pues como tienen tantas reformas fuertes y todo, y los que han administrado ayer se reunieron con el señor presidente, como fue la doctora Dilian Francisca, que siempre ha manejado ese ministerio, seguramente va a quedar en cabeza de ellos o algo así por el estilo, ¿no? Ministra, ¿usted cómo va a proceder ahora? Porque nos dice que ni la han declarado insubsistente, ni ha presentado su carta de renuncia. ¿Usted qué quisiera hacer? ¿Presentar una carta de renuncia a pesar de que ya anunciaron esto? ¿Esperar que la declaren insubsistente? ¿Esperar que en algún momento el presidente Petro la llame y le proponga, por ejemplo, que la manda a alguna embajada o que la pone en otro cargo o que lo acompañe en otra responsabilidad? ¿Usted estaría dispuesta a hacer eso? ¿Qué quisiera hacer María Isabel Urrutia con toda la trayectoria que tenía en el deporte y en la política? Bueno, en este momento yo, más allá de la deslealtad de la forma como se me notificó, yo estoy para trabajar por el cambio, yo estoy para trabajar por el bienestar de los niños y las niñas de Colombia, esté desde cualquier lugar donde esté. No creo que en la forma en que fui sacada me vayan a proponer algo. Yo soy una mujer de retos, soy una mujer de trabajo y seguiré trabajando y seguiré haciendo mis cosas normalmente. No vivo por un poco, por fortuna yo soy pensionada y con la pensión vivo, entonces no seguiré en ese trabajo, ¿no? Doctora María Isabel, dice usted deslealtad, más allá de la deslealtad. ¿A qué se refiere con deslealtad? ¿Quién le fue desleal a usted? No, la deslealtad de que yo vengo de un movimiento que es el movimiento del señor presidente, que siempre he estado con él, que siempre he trabajado, estuve en todas las campañas de él que ha hecho, trabajé con él cuando fue alcalde de Bogotá. Sucesivamente en la campaña hicimos el pacto por el deporte, he venido trabajando en función de que llegue la paz total, en función de que haya ese cambio en todos los colombianos, y me molesta la forma, porque igual voy a seguir trabajando y luchando por estos ideales, ¿no? ¿Pero es deslealtad del presidente o adentro de Palacio se cocen unas nueces de diferencias, envidias y intrigas? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, yo lo de Palacio no lo toco porque yo solamente iba a Palacio en los lunes, que era el Consejo de Ministros. Yo andaba era en la región mirando cuál era la situación de nuestros niños y niñas y cómo íbamos a montar los programas que necesitábamos para que llegara lo que él me encomendó hacer. Entonces,
Pienso que eso no es una deslealtad hacia Marisabel Urrutia, es una deslealtad hacia el pueblo colombiano, hacia esa Colombia que votó por el presidente, que nos caminamos y fuimos y hicimos que los negros, que los indígenas, que los campesinos, que los más pobres hiciéramos el cambio. No es conmigo, con el pueblo colombiano. Exministra, usted claramente pues tuvo este insuceso, no queda claro si hay un poco de maltrato laboral porque se enteró de su salida por un edecán, si no la dejaron entrar. Más allá de eso que se puede quedar en una anécdota, exministra, ¿usted cómo ve el gobierno? Está dividido en bloques, uno es el bloque de su paisana Francia Márquez, otro es el bloque de Roy Barreras, ahora dice más o menos que Dilian Francisca quería su ministerio, es decir, ¿qué está pasando al interior del gobierno? Es mucha la gente enfrentada, es una gran ratonera, ¿cómo usted lo mira? Pues eso tendrá que el presidente Gustavo Petro definirlo, pero sí hay divisiones y hay de todo allí, pero pues de todas formas nosotros los que creímos en el cambio vamos a seguir trabajando por el cambio. Sí, doctora Urrutia, yo quiero preguntarle, porque usted también ha sido muy enfática en que usted hizo un barrido dentro del ministerio. ¿A usted en algún momento le sugirieron cuotas, nombramientos de cargos? ¿A usted le pidieron de alguna forma a los partidos que hacen parte de coalición contratos o que hubiese algún direccionamiento de recursos? No había tiempo porque ya todo que había quedado contratado hasta el 31 de diciembre. Tanto personal como los contratos, la infraestructura, todo estaba contratado hasta el 31 de diciembre. Apenas estábamos empezando a trabajar en torno a hacer contratación y todo el tema. Seguramente, pues no me lo pidieron, pero como yo no contraté y no mantuve la planta de los 2.500 funcionarios que habían en el ministerio, porque yo lo veía que era mucho, es un ministerio pequeño y con un presupuesto muy bajo, 661.000 millones de pesos, y esos 661.000 millones de pesos, el 63% era para la nómina, entonces, y solamente estaba trabajando en el alto rendimiento y no habían recursos para poder ir a hacer lo que el presidente había dicho, que es ir a esa Colombia profunda, ¿no? Claro. Exministra, fuentes al interior del gobierno dicen que la única razón por la cual la sacaron a usted del ministerio es porque no estaba siendo productiva, que no había hecho prácticamente nada en estos 6 meses y que por eso la sacaron. ¿Qué piensa de esa versión? Esa versión es mentira. Cuando llegué a los Juegos Nacionales Deportivos 2023, no se había hecho nada, no había contratación, el ministerio no había generado para que pudieran los municipios hacer la infraestructura, logramos hacerlo. Posteriormente, los competidores que empezaron a ir a los eventos ganaron. El fútbol femenino se arrancó, va a terminar en junio y volvíamos a arrancar en agosto, sencillamente porque había que esperar que pasara el campeonato mundial y la Copa Libertadores y seguíamos el torneo. Eso lo negociamos y lo trabajamos con la federación, lo trabajamos con la DIMAYOR, y esos fueron los acuerdos que hicimos. Cooperación internacional, 7 cooperaciones internacionales. ¿Qué más se me va? Sí. Juegos Panamericanos, eso no tenía recursos. En el presupuesto nacional metimos recursos para los próximos Juegos Panamericanos 2027. Logramos de 661.000 millones, dando la explicación que el Ministerio de Hacienda nos subiera el presupuesto. Por primera vez en la historia del presupuesto nacional, el deporte colombiano va a tener 1.2 billones de pesos. Si eso no es gestión y trabajo, pues no sé qué más tenía que hacer. Yo trabajaba 24/7, sí. Ir a las regiones, ir a los diálogos regionales, desentrabar lo del paro cívico de Buenaventura, donde el Mario Klinges tuvo sus recursos, sí. Tuvo todo. Entonces yo no veo
qué es ser uno mal trabajador así. Doctora Marisabel, ¿usted sabe quién es Jonathan Sachin? No, señor. Exdirector de comunicaciones del Ministerio del Deporte. No, señor. Jonathan Sachin, ¿no era suyo? ¿No trabajaba con usted en el Ministerio del Deporte? Sí, señor. O sea, todo el mundo trabajó hasta el 31 de Sí. diciembre. En este momento no. Ya, porque es que estoy leyendo unas declaraciones del señor Sachin muy duras. Dice, 4 meses estuve al lado de Marisabel en el Ministerio del Deporte. Al poco tiempo yo tenía claro que no podía trabajar con ella. Su liderazgo estuvo basado en el resentimiento y mezquindad, mostrando poco y nada de conocimiento en las políticas públicas del deporte, nombrando funcionarios no calificados para cargos fundamentales en la estructura de la entidad. Hoy, un increíble deportista que le dio la grandeza a nuestro país con su medalla de oro en los Juegos Olímpicos pasa por el ministerio sin ninguna relevancia. Esas son declaraciones de su ex director de comunicaciones en el Ministerio del Deporte, muy duras. Sí, dura, pero porque vienen de los próximos gobiernos y yo no les seguía haciendo contrato. ¿Yo qué hacía? Él trabajaba en el ministerio anterior. Sí, señor, él estaba con claro. yo venía. Claro. O sea, yo tenía 2.500 funcionarios que terminaron el 31 de diciembre. Yo no les renové contrato. Entiendo. Entonces Entiendo. fue por ese resentimiento, por eso. Claro, entiendo. Pero le estoy contando de corazón el trabajo que hice como ministra del deporte. Claro. Pues doctora Marisabel, de verdad que le agradecemos mucho por su tiempo, para que usted le cuente al país qué fue lo que sucedió, cómo recibe todo esto y qué va a pasar en el futuro de este ministerio y de su carrera política. Doctora Marisabel, gracias por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil. Muchas gracias.